Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es María Magdalena, psicóloga clínica y de la familia. Cada lunes subo un video relacionado con temas acerca de la familia y la familia desde una mirada sistémica. La mirada sistémica, como lo decía en el segundo video, integra, conecta, hace posible la contención, hace posible la pertenencia de todos los miembros que pertenecemos a un sistema, en este caso la familia. Es por eso que el tema de hoy está relacionado con aquellas personitas que forman hoy parte de la crianza del siglo XXI, y son los abuelos y las abuelas. Estas personas que con su presencia nada más hacen que broten tanto en los niños como en los padres como en los maestros una sonrisa inmediatamente. Es la ternura caminando. Pero sin embargo comenzamos a mirar desde en el fondo esa ternura hasta dónde nos llega, ¿no? Hasta dónde realmente nos ocupa desde el campo de la psicología. Sin embargo, estos personajes o estos abuelitos, estas abuelitas que nos acompañan en la crianza en el siglo XXI, podemos comenzar a mirarlos desde lo que son ellos ya en la vida cotidiana, en el minuto a minuto que pasan con nuestros hijos. Entonces mirarlos de cerca, mirar sus necesidades, sus preocupaciones, y esto en relación con las preocupaciones y necesidades de los padres de familia, es lo que nos trae hoy a conversar. Esto justamente, estas alianzas que se establecen cuando se habla de la crianza de los niños. Entonces, para esto voy a tocar 3 temas muy importantes. El primero tiene que ver con, inicialmente, la decisión que los abuelos toman frente a la crianza de los niños. Para esto voy a remontarme un poquito a la historia y recordar simplemente algo muy simple. ¿Quién era el abuelo y la abuela de los años 50? Este abuelo era el referente de la familia. Lo que decía el abuelo era palabra sagrada, ahí no discutía nadie. Entonces no había ningún tipo de conflicto entre los abuelos y los padres, porque era tan claro que los abuelos eran quienes dirigían la crianza de los hijos. Los padres no tenían tanta participación porque el referente eran los abuelos, lo que ellos decían y ya. Vamos corriendo en el tiempo y más o menos para la época de los 80, vemos que ya el referente no es el abuelo ni la abuela, el referente ya es el padre y la madre. Entonces hay algo como como diríamos en ciencias sociales, como una condición de posibilidad, un fenómeno social, un fenómeno político, económico, que hace que la figura del abuelo ya no tenga la misma presencia de los años 50, como les decía. Entonces hay una emergencia muy impactante que cuando yo lo estudiaba me impactó mucho, que fue el ancianato. Cómo emerge el ancianato y cómo es que toda una cantidad de entramadas sociales hacen posible que el abuelo se desplace, que la figura de la abuela y el abuelo se desplace cuando estamos hablando de crianza principalmente. Esto ha venido transcurriendo en el tiempo y podemos pensar al abuelo entonces en el siglo XXI, en esta segunda década del siglo XXI, y darnos cuenta quién es el abuelo y qué participación tienen ellos hoy en día. Todavía el referente es el padre de familia, todavía lo es. Sin embargo, hay unas variaciones muy importantes que hay que tener en cuenta. Lo primero es que son abuelos jóvenes, ¿no? Porque digamos que los avances de la medicina han hecho posible que nosotros ya vivamos un poco más. Entonces son abuelos que son muy jóvenes y que están participando hoy en día en la crianza de nuestros niños. Son abuelos que además tienen, por lo general, una formación académica muy buena. Entonces para nosotros como padres es excelente, porque son unos excelentes pedagogos los que están con nuestros hijos en las tardes, quienes los recogen, quienes se dedican la tarde a ellos, quienes hacen tareas con ellos, el tema de conversación que se lleva con los abuelos. O sea, son muchas cosas que para nosotros como padres es una gran ventaja tener a los abuelos en la crianza de los niños. Y bien, a grandes rasgos, estos 2 punticos. Obviamente esto tiene muchísimo de largo, de ancho, de profundidad. O sea, esto es enorme, el tema es enorme. Pero voy a dejar hasta ahí para comenzar a ubicarnos ya
en esa relación que hay entre los abuelos, los padres y los colegios, que es vital. Esto lo ha pedido una suscriptora. Tengo en este momento 3 padres de familia en consulta por este tema de los abuelos, entonces me parece importante y además que me parece un tema precioso poderlo abordar. Cuando nosotros pensamos y nos unimos estos 3 contextos, la familia, los abuelos, la familia digo papá y mamá, los abuelos y el colegio, a pensar en qué es lo que queremos para los niños, cuáles nuestras metas, nuestras aspiraciones, por qué van a los colegios, por qué pensamos en valores. Nos unimos y coincidimos en cosas vitales, y lo primero, que sobre todo lo dicen los abuelos, es que los niños interioricen normas. Es vital para los abuelos que interioricen la norma. Es vital que se autorregulen, que sean niños autónomos, que sean niños colaboradores, respetuosos, alegres. Eso de la alegría es vital para los abuelos. Que sean niños capaces, ¿sí? Todas estas virtudes y todos coincidimos en lo mismo. Es increíble. Entonces, como psicóloga clínica, además como cofundadora de un jardín infantil y ahora cofundadora de un centro de psicoterapia que lo que busca básicamente es el cuidado de los vínculos, comenzamos a pensar que sí, que es una labor bastante interesante. Entonces ahí es cuando decimos, bueno, ¿cómo es nuestra relación entre estos 3 sistemas, sus sistemas, para que esto sea posible? Y ahí es donde empieza el conflicto, empieza la situación a volverse un poco tensa. Yo cuando estoy por lo general en consulta, yo les digo a los papás, y llegan, piden la cita, y llegan allá, y por lo general les digo, traigan a todas las personas que tengan que ver con el niño o la niña, porque es vital que estemos todos ahí para conversar, para escuchar diferentes puntos de vista. Y por lo general llega papá y mamá. Y yo les digo, ¿y dónde están las otras personas? No, están en casa. Y creo que es importante que ellos también participen en los procesos. A veces papá y mamá no alcanzan a entender la dimensión y lo importante que es que ellos también estén en los encuentros de los colegios, que participen allí. Esa es una parte. La otra es cuando simplemente llegan los abuelos a los colegios porque los papás están trabajando, llegan a las citaciones y los profesores, por lo general en los colegios grandes pasa mucho esto, les dicen, bueno, ¿y dónde están los papás? No, es que ellos están trabajando todo el día y nosotros somos quienes cuidamos al niño, entonces por eso también estamos aquí. Ah, no me sirven ustedes, yo necesito esa papá y a mamá. Creo que son distinciones y cosas muy sutiles que hay que tener en cuenta. Y ahí es necesario que siempre estemos, ojalá todos. Eso es lo que, cuando yo digo terapia sistémica, es lo que logramos ver. Cómo integramos a todas las personas para poder escuchar todos los puntos de vista y hacer unos diálogos colaborativos mucho más interesantes y además favorables para los niños. Bien, les hablaba de 3 puntos principales. Cuando los abuelos deciden formar parte de la crianza, el primero de estos es esa creencia o eso que se ha venido pasando de generación en generación cuando se habla de abuelos, y es los padres crían y los abuelos malcrían. Entonces, si uno se pone a mirarlo despacio, dice uno, pero si yo como abuelo decidí formar parte de la crianza, ¿cómo es que yo voy a malcriar a mi nieto? ¿Cómo es que si yo veo que hay una actitud, un comportamiento que el niño no debería estar haciendo y respetando, cómo no lo intervengo en el momento? ¿Por qué? Porque yo no estoy criando, yo estoy malcriando. Entonces, ese tipo de frases, ese tipo de lemas, ese tipo de creencias que están interiorizados o incorporados a veces en la cultura o en la sociedad, en este caso pues es un lenguaje de colegios también, porque se escucha bastante, creo que es un poco perverso. Y es ver que si yo decidí formar parte de la crianza, no puedo estar pensando así. No puedo estar formando parte de la crianza de un chiquitín que cree que el mundo está a sus pies, que es el soberano de la galaxia, que todo el mundo está bajo mis pies porque mi abuelo me lo permitió y es más, me reforzó el comportamiento, y que más adelante sea este típico que puede ser capaz de decirle a otro, usted no sabe quién soy yo, ese típico personaje que se cría bajo la tutela de abuelos que le han permitido todo. Sí, eso es un poco perverso.
y es un mensaje directo a los abuelitos cuando decidieron formar parte de la crianza. Si yo no decido formar parte de la crianza, pues será otro tema del que estuviéramos hablando, o sea, hablaríamos de otra manera. Pero creo que en este momento es justo decirlo porque pasa mucho en consulta y es como logramos resignificar todo el tiempo esta forma de pensar y esta forma de actuar o de no actuar frente a lo que está pasando con los niños. Entonces esto es muy serio. Esa es la primera. La segunda es, como les decía hace un rato, ¿quién es el referente hoy en día de los niños? El referente de autoridad en la casa, el que decide, los papás. Si eso es claro, ¿sí? Si es claro que son los padres, ¿qué es lo importante? Que los abuelos lo asuman y que entiendan que su tiempo ya pasó. El tiempo de la crianza en sí misma ya pasó, el tiempo en que tenían la oportunidad de hacer las cosas con los hijos y que no podemos reflejar o esas carencias, entre comillas carencias, que de pronto o esos pendientes que quedaron, poderlo hacer con nuestros nietos. Les pongo un ejemplo. En mi casa siempre se comió carne y de repente mi hijo se casó con alguien que es vegetariana y logró de cierta manera crear unos hábitos en su casa. El esposo, el hijo, llegó a formar parte de esos nuevos hábitos, los hijos crecieron con esos hábitos y de repente llega el niño a la casa porque comienza el niño a quedarse en la casa de los abuelos por las condiciones que sean y el padre y el abuelo dice, no, es que la carne la necesitamos porque forma parte de nuestros nutrientes, no es posible que no coman carne. Esa es una condición muy importante. Se dice que los padres entonces toman la decisión de ser vegetarianos. El abuelo y la abuela tienen que respetar que son vegetarianos. No es la decisión del abuelo, es la decisión de los papás. Entonces, como ven, el referente no es el mismo de los años 50, donde a mí no me interesaba ni siquiera lo que pensara mi hijo. Era yo quien decidía qué era. Hoy en día debemos respetar que es papá y mamá la figura de autoridad. No quiere decir que los abuelos no lo sean, pero quien de verdad define las normas, las pautas, los límites son los padres y yo acepto simplemente lo que los padres decidan. Con esto hay una salvedad muy importante. Los abuelos en sus tradiciones, en sus formas de entender la vida a través del tiempo y como el tipo de cosas que han llegado a tener en la vida, son tradicionales en el sentido de, por ejemplo, construir su propia cometa. Hoy en día ya las cometas están lindas con todo lo que trae una cometa hoy en día, pero a los abuelos les encanta construir su propia cometa y posiblemente hayan hecho un plan de cometa, pongo un ejemplo. Les duraron 2 o 3 semanas con el nieto haciendo su cometa y le prometió el abuelito al niño que el fin de semana irían a elevar su cometa. Y llega el papá de repente y dice, no, lo siento, pero no se va a poder ese plan porque ya tendremos un compromiso el fin de semana. Entonces yo creo que ahí hay que detenernos un poquito y pensar, no, esa es una falta de respeto, ¿sí? Porque el abuelo tiene derecho, ahí tiene derecho, porque es una forma de relacionarse con su nieto. El hecho de que hayan construido un plan y que de repente el papá diga porque no quiso, porque le pareció, porque hay un compromiso, por lo que sea, no, como yo soy el referente, entonces decido yo. No, hay que tener cuidado con esto. Las cosas son sutiles en este momento, ¿sí? Las relaciones en estas 3 generaciones son sutiles y hay que mirarlas despacio. No se puede tampoco atropellar de esa manera porque yo sea el referente o porque se diga lo que yo considero. Creo que son cosas de estas las que hay que tener en cuenta. Eso es vital, es importante que lo tengamos presente. Bien, y el otro punto es cuando yo soy coherente, somos coherentes, cuando yo no hablo mal del otro, cuando yo no desvalorizo al otro. Les puedo dar el ejemplo también que si el chiquito está en un momento bueno, no sé, un comportamiento que no nos agrade mucho, lo que les decía en el video pasado, eso no le pare bolas a su papá era igualito a usted, cosas de esas, su papá era igualito a usted, así que tranquilo mijito, eso ni le ponga cuidado a su papá está como medio chifloreto, o sea, cosas de esas que a veces usamos, ¿sí? O el caso típico, ¿no? La suegra, para el niño no se llama suegra, para el niño se llama abuelita. Entonces uno les dice a las mamitas, miren, por negocio, ¿sí? Por negocio.
Hablemos bellezas de la suegra. Y no lo digo por mi ex suegra en mi época, cuando estuve casada. No, yo tuve una excelente relación con mi suegra, muy buena relación. Nos mantuvimos unos muy buenos límites de convivencia, porque pues no formaba parte de la crianza de mis hijos. Entonces era otro tipo de relación y tuvimos una excelente relación. Yo hago ese pequeño paréntesis. Pero sí, hoy en día pues la suegra es a la que de pronto pues tradicionalmente tiene un mito frente a ese concepto, ¿no? Y también la nuera, la que no era. Entonces todas estas cosas generan ambientes que el niño ve, los niños ven, ellos se dan cuenta, cuando mi mamá no quiere a la abuelita, cuando la abuelita no quiere a la mamá. Entonces eso hay que cuidarlo, por lo que les digo. Para el niño no es una suegra, para el niño es la abuelita. Y desdibujar, desvalorizar la figura no es conveniente. No es conveniente porque es mi abuelita y son de las cosas que yo más recuerdo en la vida. Y les digo, yo tuve una abuela, solo una que pues, la que conocí, mis otros abuelos murieron cuando yo ni siquiera había nacido. Y yo recuerdo perfectamente, ella era una abuela matrona, enorme, preciosa, divina. ¿Y qué hacía mi abuela conmigo? Pues mi papá era un poco de mal genio y yo no era tan quietica. Entonces tenían que dar correa en aquella época, en ese momento histórico, daban mucha correa. Cuando yo veía a mi papá venir con la correa, yo salía corriendo a refugiarme en mi abuela. ¿En quién más podía refugiarme? Y mi abuela me tapaba, mi abuela me cubría. Le decía a mi papá, ay, no la moleste, ya ahorita yo hablo con ella, ya se le va a pasar. Sí, ella es terrible, lo que quiera. Pero ese recuerdo del abuelo la tengo yo aquí en mi corazón. Y eso no se lo puede uno quitar a un niño. Eso no se lo puede uno robar, hablando mal de los abuelos. Mi papá adoraba a mi abuela. Para mi papá era un referente mi abuela. Y mi mamá pues nunca, jamás habló mal de la abuela. ¿Sí? Era ese respeto y eso lo tengo yo grabado. Sí, yo ya soy una vieja, pero recuerdo perfectamente que eso pasaba cuando yo tenía 7, 8 años. Y está en mi memoria vivo, está en mi presente. Entonces es como cuidamos un poco las imágenes de los que representan para nosotros algo importante. Es eso. Ese es el mensaje directo. Respetémonos los límites. Pensemos en que si los padres decidieron que se configura su espacio de familia y sus normas, sus valores, de esa manera los abuelos tenemos que respetar. Eso es algo importante. Y ya para terminar, hay otra cosita pequeña que yo siempre le digo a los abuelos. Que ojalá los padres pudieran entender que los abuelos también necesitan sus propios espacios, también se lo merecen, y que ojalá los hijos lo entendieran sin que los abuelitos lo tuvieran que decir. Entonces a veces uno tiene reuniones, uno ha trabajado toda la semana, ha estado cansado la semana, y llega el viernes y quiere compartir con las amigas. Entonces vamos a decirle a la abuelita que no voy a llegar temprano, que cuida al niño. Entonces ahí es donde yo les digo a los abuelos, ¿y qué pasa si un día les dicen que no a los papás? Porque también tienen derecho a su descanso, a sus espacios. No pasa nada si lo hacemos. Nos da mucho miedo, ¿sí? Nos parece terrible tener que decirle a los papás que no, pero creo que merecen sus espacios y el mensaje es directo a los padres, que ojalá los abuelos no tengan que decirle a los papás que también merecen su descanso y sus espacios. Entonces son cositas de estas. Posiblemente más adelante conversaremos más ampliamente sobre esto. Por ahora los remito a un abuelo, él es Jorge Eslava, neuropediatra, un conversador precioso, un abuelito divino, que habla de esto, que fue uno de los primeros que comenzó a hablar de su papel de abuelo y hablar de todas estas cosas que hoy traje para ustedes. Es mucho más amplio el tema, por cuestión de tiempo quedamos hasta aquí. Ya para terminar les pido nuevamente que se suscriban al canal y que toquen la campanita de notificación para que llegue cada lunes el video. Les agradezco mucho y nos vemos pronto.